Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenos días. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, Guillermo Franco. Muchas gracias, Marcos. Me da mucho gusto poder participar de este panel de cierre a propósito de, bueno, esa sinergia indispensable entre el sector público y el sector privado de la cual tanto hablamos, que hace que las cosas sucedan, entre las diversas esferas del Estado, que es la que también potencia proyectos, potencia hojas de ruta, Estado nacional, Estado provincial, ver intendentes, expresidentes, muchos empresarios, mucho apetito además por esta Argentina, integrantes del exterior, embajadores. Así que me da mucho gusto abordar además un tema muy profundo por estos días, que tiene que ver con esa energía y con ese viento de cola que además se imagina. Voy a empezar, Marcos, por vos y voy a preguntarte por lo casi obvio. La primera pregunta es, en un contexto donde los precios internacionales tienden a bajar, mucho se habla sobre la idea de la competitividad, digamos. Si seguimos siendo competitivos, no, Horacio, que se fue recién, dijo, somos hipercompetitivos, pero tenemos que trabajar más en la productividad, naturalmente agudizar el ingenio, mirar hacia adentro. Bueno, ¿qué estás viendo vos? Bueno, gracias, gobernador, ministro y a toda la gente que organizó el Congreso. La verdad que, digamos, un grupo de primera, he escuchado cosas súper interesantes. A ver, sin duda, estamos, por lo menos por los próximos 6 a 12 meses, yo voy a tratar de ser un poquito más, digamos, reflectivo respecto del ambiente en el cual estamos trabajando como industria, en un ambiente, digamos, en un periodo, un ciclo, probablemente de ciclo de precios bajos. En la industria del petróleo no va a ser ni la primera ni la última vez en la cual los precios suban y bajan, pero hoy estamos, y la perspectiva a futuro es un ciclo de precios relativamente bajos. Esto es un dólar de 60, digamos, un barril de 60. Un barril de 60, si querés podemos entrar más en detalle, pero veníamos de un ciclo de precios relativamente alto, porque todo es relativo. 60, cuando yo empecé en la empresa en la industria del petróleo, hubiera sido un número fantástico, porque estamos en 25, pero de 90, 80, que fue el promedio del año pasado, 10, 15 dólares por barril de baja abrupta en abril, claramente entramos en un ciclo de precios bajos. En este ciclo de precios bajos, nuestra obligación, por lo menos en la industria y como empresarios, es ser competitivos. Claramente le vamos a pedir a los gobiernos otras cosas, pero nuestra responsabilidad es invertir y ser competitivos, porque las mañas, llamémosla de alguna forma, de los ciclos de devaluación e inflación recurrentes que venimos viviendo, crea mañas eso, crea mañas. O sea, los obliga más. Bueno, los ciclos pasados nos creaba, digamos, ciertos incentivos. Hoy tenemos que cambiar el switch y tenemos que ser competitivos, tenemos que ser eficientes. Una parte importante de eso tiene que ver esa eficiencia a través de la transformación tecnológica. ¿Vos crees que es clave la tecnología? A ver, nosotros en Pan American y en la industria venimos, o digamos, no podemos hacernos los distraídos respecto de la revolución tecnológica que tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial, digitalización y otras tecnologías en los procesos productivos. Déjame un minuto que diga qué cosas son las tecnologías que estamos viendo y después capaz te cuento una cosa en particular. Sin duda, procesos como Internet de las Cosas, como los ChatGPT de este mundo, obviamente las redes neurales, los machine learning, los sistemas predictivos, etcétera, son todas tecnologías que nosotros tenemos que aplicar a nuestro negocio, a nuestro sistema productivo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que, digamos, qué ejemplo concreto les puedo dar de la aplicación de esas tecnologías al negocio? Porque también es difícil entender cómo aplicás la inteligencia artificial a un negocio como petróleo y gas. Bueno, nosotros tenemos, ya acá la mayoría de acá conoce que Cerro Dragón es uno de nuestros mayores yacimientos, es un yacimiento muy extenso, estamos hablando de 3.000, 4.000 kilómetros cuadrados de superficie, dentro del cual hay cientos de diferentes activos productivos. Planta de inyección, plantas de generación eléctrica, plantas de separación, pozos. O sea, imagínate, 5.000 kilómetros cuadrados y cientos de diferentes activos productivos que uno los tiene que operar en forma eficiente todos los días. Eso antes se hacía
atracción a sangre con recorredores, yendo a buscar todos los días, a recorrer todo este yacimiento y encontrando o no fallas y anomalías que después reportaban y eventualmente mandaban a alguien a resolver. Esa es la forma tradicional. En el 24 nos planteamos el uso de las tecnologías y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto piloto que hoy ya está funcionando. Tenemos una flotilla de 4 drones que vuelan y vamos a incorporar 2 más este año, con lo cual vamos a tener una flotilla de 6 que vuelan todos los días, toda la superficie de Cerro Dragón, monitoreando todos los diferentes activos y identificando o no anomalías. Anomalías que pueden ser problemas, pueden ser fallas, pueden ser, digamos, un pozo que se paró o lo que sea. Todo lo que antes hacían los hombres, correcto. O sea, las personas. 700 fotos sacan estos 4 drones hoy al día, que son el alimento a 15, no uno, 15 algoritmos de inteligencia artificial que todos los días procesan estas 600 fotos y le mandan a los operadores, que tenemos un centro también, digamos, si querés, un centro de tecnología, digamos, on time, que acá Juan Martín y Fausto han sido los factotum de este centro, y con esa información las personas deciden, bueno, mandar una cuadrilla para arreglar tal activo y es just in time. Entonces eso baja los costos, mejora la digamos, productividad de los activos, pues están siempre funcionando. Con lo cual tenés tecnología para mejorar la competitividad, profundizar hacia adentro la mirada respecto a todos esos desafíos que plantea la geopolítica y precios internacionales más bajos. Dijiste, le voy a pedir otras cosas, pero nosotros tenemos que mirarnos hacia nosotros para hacer lo nuestro. Anunciaste, o se anunció hace muy poquito, un descubrimiento, un yacimiento o una formación de Yale en Cerro Dragón, ¿verdad? Que hasta acá era convencional. ¿Te despierta mucho optimismo hacia adelante? ¿Eso? Sí, a ver, Cerro Dragón... ¿Crees que ahí tenés un núcleo, un vector de mucha inversión? Sí, a ver, sin duda Cerro Dragón es el lugar donde la empresa creció, finales de los 90, es donde, digamos, tuvo una energía, un auge de crecimiento en la producción muy importante. Cerro Dragón supo ser el yacimiento más grande, de mayor producción de la Argentina, y hoy no lo es tal. Hoy no es el yacimiento producto de que es un yacimiento súper maduro, tiene 70 años de producción, y además por la realidad de la industria. Hace un par de años nos planteamos cambiar esta realidad y dijimos, bueno, tenemos que encontrar la nueva forma de revitalizar este yacimiento y darle una nueva vida, una sobrevida a esto que fue un gran yacimiento convencional de Cerro Dragón. Y un poco como lo dijo Fausto, se planteó por qué en Estados Unidos, o sea, el planteo original es por qué en Estados Unidos puede haber más de un shale en desarrollo con sus propias características, su propia economía, y en Argentina tenemos solo Vaca Muerta. Eso no es posible. Entonces se le planteó a los geólogos, a los técnicos, a toda la gente de la empresa, encontrarle la vuelta al agujero al mate. ¿Cómo hacemos para darle una nueva vida con un planteo de no convencional, con un challenge, un desafío del desarrollo no convencional? Se planteó, como dijo, un pozo primero vertical, después un pozo horizontal. Es el primer pozo horizontal que navegó la D-129 o la Aurora Austral, como la vamos a bautizar, esta nueva segmento dentro de la formación. Y se hizo este descubrimiento, que es un descubrimiento histórico, es un descubrimiento muy importante, porque la verdad que vos tenías, y esto es muy gracioso, los geólogos había como estaban sentados en los dos lados de la biblioteca. Entonces uno decía, no, acá no hay porque nunca se encontró y no tenemos los datos para saber si hay. Y el otro decía, no, acá hay justamente porque no sabemos, digamos, no tenemos los datos. Entonces, la duda crearon. Entonces tenía las dos bibliotecas y la única cosa que faltaba era hacer el pozo y decir, bueno, este está bien o este está mal. Y lo encontramos y se determinó que las condiciones petrofísicas, contenido orgánico, la sobrepresión, etcétera, son compatibles con un desarrollo no convencional. Franco, cuando escucha todo esto, supongo que debe decir, bueno, tenemos que plantearle la hoja de ruta, hay que ayudar al sector empresario, hay que buscarla. Usted es uno de los más dialoguistas, además del gobierno, vale la pena decirlo. Se ríe el gobernador.
¿Qué encuentra? ¿Qué recoge cuando habla con los empresarios, cuando tiene las reuniones, incluso cuando viaja, pero también en el interior, cuando va y recorre todos estos que son los vectores, dicen, de esa energía y ese potencial enorme que tiene Argentina y que ojalá lo veamos puesto en práctica pronto? Yo creo que lo que percibo es como que todos se encuentran ante un cambio de época, ¿no? Como que Argentina está dispuesta, en conjunto, no hablo solo de gobierno, hablo de sector empresario, gobierno, de encontrar los mecanismos para que se puedan explotar los recursos en un campo de libertad. Yo me acuerdo recién cuando lo escuchaba a Marco. Primero, Loma La Lata pasó lo mismo. Loma La Lata hubo como 30 años en que se decía que, bueno, acá no está descubierto, y después terminó siendo un vergel de petróleo y gas impresionante. Y después me acordaba también de una imagen que me quedó, yo era muy chico, y en mi casa teníamos un televisor blanco y negro, y yo escuchaba los discursos de Frondizi. Estás osado con los comentarios, estás tirando los años arriba de la mesa. No, bueno, la experiencia, ¿no? Está bien. Entonces, muy importante. Entonces escuchaba los discursos de Frondizi que me llamaban la atención. Yo era muy chico, pero escuchaba y me llamaba la atención. ¿Y qué decía Frondizi? Frondizi decía petróleo y desarrollo. Eran los dos términos que más se usaba. Pasaron 60 años de eso. Y seguimos pensando en lo mismo, ¿no? Petróleo es desarrollo. Entonces, todo lo que sea, yo creo que Chubut es Nacho está al frente de una provincia que sin duda es una parte del futuro de la Argentina, ¿no? Tiene todo para generar este campo de energía en todos los aspectos, ¿no? Ya sea convencional o no convencional, que puede generar energía para todos los argentinos. Y una especie de Neuquén, hoy 2, ¿no? Ya fue, pero ahora puede ser un segundo Chubut, que me parece que es muy importante. Así que yo veo esa vocación y esa voluntad, y como señalaba recién Marcos, ¿no? Pese a esto, como a uno lo están enseñando acá frente a preguntas, es tremenda esta luz, ¿no? Entonces no se pueden ver las caras si lo que uno dice tiene aceptación o no, pero yo voy a suponer que sí la tiene. Y lo que decía Marco recién es muy importante, porque el petróleo ha tenido históricamente en la historia estas oscilaciones de precio dependientes de circunstancias que uno no maneja, que es por un lado, como en este caso ahora, es esta situación geopolítica nueva que nos hemos enfrentado todo el mundo por el cambio de paradigma en la política internacional de Estados Unidos, o por lo menos este intento de cambio de paradigma que uno nunca sabe si se va a concretar o no se va a concretar. Pero porque ¿Vos sos de los que cree que sí o que no? Es avance y retroceso, ¿no? Es esta especie de... Algo errático. Sí, no sé si errático, ¿no? Capaz que está todo pensado dentro de una estrategia del presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que digo es que la búsqueda de la eficiencia, utilizando todos los recursos, él señalaba el caso de la inteligencia artificial, me parece que es uno de los elementos más importantes hoy de la producción en todos los campos y particularmente en el área energética. Por eso hablaba recién Horacio de estas instalaciones que tiene en el piso 11 y después la otra también para hacer mucho más eficiente la empresa, no solo en la explotación, sino también en cómo genera gastos más eficientes en todos los órdenes de la comercialización de YPF. Y a mí me parece que eso es una etapa que está enfrentando el mundo entero, pero en particular la Argentina, que va a ser muy importante. Y por eso yo creo que la actitud que ha tomado el gobierno desde el inicio, al margen del tema de macroeconómico, del equilibrio fiscal, etcétera, es ampliar los márgenes de libertad en todos los aspectos, incluso en este tema de las regulaciones que han impedido durante mucho tiempo la expansión del sector productivo en el área energética, ¿no? Ya que lo tengo al gobernador, y usted habló de Chubut como esa meca a la cual... ¿Cuáles son los desafíos, Torres, respecto a, bueno, hacer de Chubut lo que en perspectiva podría ser? Aunque ya tiene cosas concretas. Los desafíos son muchos. Yo lo escuchaba recién a Franco, que
nosotros mantenemos un diálogo incluso antes de asumir. Me acuerdo que unos meses antes de asumir tuve la posibilidad de tener una larga charla donde era otra Argentina, donde había un nivel de incertidumbre tremendo. Y vos dijiste algo importante, ¿no? Uno cuando escucha un discurso de Frondizi y lo trae ahora, la verdad que tranquilamente podemos estar hablando de los mismos desafíos en materia de industrialización, de agregado de valor a nuestros recursos. El mayor desafío que tenemos hoy es ponernos de acuerdo. Y no es un desafío menor. Para poder afrontar muchos obstáculos que tuvimos en Chubut, una provincia que muchos decían es imposible de gobernar, conflictividad social, esas imágenes horribles del pasado, de la casa de gobierno prendida a fuego. Obviamente tuvimos que dar peleas muy importantes, hubo un periodo de conflictividad, incluso también con el gobierno nacional en un principio, y muchas de las decisiones que tomamos, siempre anclado en la coherencia, en el sentido común, en creer en algo, implicó generar acuerdos a mediano y largo plazo. Hoy Chubut apunta a una agenda de competitividad porque pudimos sentarnos los gremios, que acá hay varios representantes, las empresas y el Estado provincial, donde dijimos, che, paremos la pelota porque acá no hay una política pro trabajadores o pro empresa o pro Estado. Nosotros tenemos que lograr una agenda de desarrollo haciéndonos cargo de lo que nos corresponde, porque después hay variables exógenas que no manejamos, el precio del barril, conflictos bélicos que afectan el valor de un commodity que impacta de lleno en las arcas provinciales, o incluso decisiones del gobierno nacional. Y la decisión fue esa, hagámonos cargo de lo nuestro. Vamos a hacer más competitivos los puertos, que ahí hubo que pelearnos con algún que otro gremio, que al principio fue una agenda complicada, que se nacionalizó, que perdimos mucho recurso pesquero en su momento, pero finalmente el resultado fue positivo, porque hoy tenemos puertos muchísimo más competitivos, donde se hacen las cosas bien, donde dejamos que las empresas compitan como corresponde, y eso mismo con una madurez dirigencial, me animaría a decir, nunca vista en la provincia. Todos, absolutamente todos los representantes de los gremios estuvieron sentados en esa mesa para entender que el mundo cambia, que hay que ayornarse, que hay una forma distinta de operar, y logramos hasta incluso mayorías calificadas en la legislatura en medio de un año electoral, porque gobernar también es explicar, gobernar es mirar de cara a la ciudadanía, diciendo la verdad, aunque duela muchas veces, pero entendiendo que hay muchas de estas batallas hay que darlas hermanados. Haces mucho hincapié en la articulación entre los diversos componentes de la producción, por supuesto el sector empresario, el sector trabajador, el sector gremial, a eso me refiero, también en la articulación y en la idea de construir consensos y demás. Totalmente. La hoja de ruta de esas políticas de mediano y largo plazo se construyen con mucho consenso para que el que venga no los desarme, digamos. ¿Crees que estamos en esa lógica? Yo soy optimista. Yo escucho mucho agorero de la desgracia y la verdad yo soy optimista porque creo que generacionalmente tenemos una oportunidad única, que es frustrante cuando uno escucha a Frondizi y esos mismos desafíos tantas décadas después, todavía no lo hemos logrado en muchos casos, pero estamos dando una discusión preideológica que es básica, es sentido común, equilibrio fiscal, un tipo de cambio flotante. Chile es un gobierno antagónico ideológicamente a este gobierno de Argentina y sin embargo profesa lo mismo, un gobierno socialista. Entonces, en esa discusión preideológica yo estoy seguro que nadie, absolutamente nadie de los que están acá en este encuentro puede estar en desacuerdo con que hay que acomodar la macroeconomía. ¿Crees que es algo que está en el haber del Totalmente. actual contexto? Y eso nos hermana. Ahora, después tenemos que dar otra discusión, que es la que se viene y es interesantísima. ¿Qué modelo de país vamos a apuntar, ¿no? ¿Cuál es el rol del gobierno nacional? Por ejemplo, el gobierno nacional entiendo que tiene una postura de hacer hincapié en la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior. Bueno, perfecto, los estados subsoberanos, si nos tenemos que hacer cargo de las rutas nacionales, de los puertos, encontremos un esquema de justicia fiscal o eficiencia fiscal, si se quiere, para poder ser competitivos también en materia de infraestructura. ¿Y eso se está hablando? ¿Franco se está hablando algo de eso?
Bueno. Casi le planteé una paritaria. Yo creo que sí. Perdón no, que pongo no, una no. sonrisa, disculpen, pero, No, pero- usted quería saber si estaban entretenidos o no están entretenidos. Bueno, No, pero me parece importante lo que dice Nacho. Yo creo que es así. Yo creo que hay que repensar el modelo de país que construimos porque estamos entrando en una etapa diferente. Y es cierto que la infraestructura de la Argentina está mal. Esto me lo han planteado muchas veces los últimos días. Pero la infraestructura no se pone mal en un año y pico, digamos. ¿es cierto? Si hemos cambiado de modelo, digamos, económico en la Argentina, para estabilizando las variables macro, también tenemos que pensar en un cambio de modelo en la organización del país. Nosotros, por supuesto, planteamos que la infraestructura, cuando haya un mango, ¿no? Porque la verdad es que ahora estamos muy orientados a tener las cuentas en equilibrio. Sigue el axioma no hay plata. Sí, el axioma va a seguir hasta tanto estemos seguros, porque lo que se está haciendo ahora es equilibrio, superávit y baja de impuestos. Y equilibrio, superávit, baja de impuestos, equilibrio. Esa es la idea del gobierno. La infraestructura en manos del Estado, en general, ha dado buenos resultados. Ayer pasaban en un programa de televisión donde estuve algunas imágenes de una parte de la Ruta 3 destruida, una ruta nacional. La conozco bien. Bien, esa ruta no se destruye en un año y medio. Me llegó y me trajo muchas veces a Las Flores. ¿Sí? Bueno, no, pero pasando todavía, ¿no? Sí, sí. Más al sur todavía. Y más al sur. Y yo digo, eso es durante muchos años falta de inversión pública y privada. Yo creo que lo que hay que cambiar es el mecanismo, y coincido con Nacho en eso. Yo creo que tenemos que ir a un nuevo acuerdo fiscal y a un acuerdo de relación con las provincias y vigencia de un federalismo diferente al que hemos Hay un venido acuerdo que practicando. reemplace la nueva ley de coparticipación que está pendiente por Bueno, Constitución bueno, hace 30 años. Digamos. totalmente. Vale la pena decir porque se tiene que poner de acuerdo a los 24 y eso hasta acá no ha ocurrido. Totalmente. Yo creo que ese es uno de los temas. ¿Cómo generamos? La ley de coparticipación va atada a un cambio del modelo tributario, ¿no? Yo creo que tenemos que... Y esa es la idea del IVA, Bueno, entre otras. sí, es una ley que tiene que trabajarse con las provincias y ver cuál es la mejor forma de atacar los problemas que tenemos en conjunto. Yo creo que puede ser a través del IVA, puede ser a través de un impuesto a las ventas en la provincia. Los países han solucionado los temas tributarios, ¿no? Nosotros no lo hemos solucionado nunca, pero los países lo han solucionado. Y algo que no afecte tampoco el impulso productivo del sector privado. Nosotros somos un ejemplo de todo lo negativo en eso. Bueno, tenemos que tratar de construir lo positivo, ¿no? ¿Ahí lo del super IVA te convence? Yo creo, mira, antes de hablar del super IVA, que también el super Se IVA ríe, puede Marco. ser, puede haber muchas versiones del super IVA. Yo creo que una variable fundamental para sostener, y que ahí coincidimos, es la confianza. Para que las obras de infraestructura necesarias, las concesiones privadas sean exitosas, tenemos que demostrar confianza, tenemos que demostrar previsibilidad, tenemos que demostrar que no queremos refundar la Argentina cada 2 o 4 años y ir a un modelo totalmente antagónico al anterior, porque si no nadie va a venir a poner un peso. Y en ese camino, insisto, en que tenemos que terminar de sentar los cimientos de esa Argentina normal, ni más ni menos que eso. Una reforma fiscal implica varias cosas. Implica, primero, ir contra la regresividad de la matriz fiscal. Es una matriz fiscal distorsiva, es una matriz fiscal profundamente centralista y hay que dejar de legislar mal. Yo fui senador nacional, veo que hay muchos diputados nacionales, senadores nacionales. Es muy frustrante cuando a uno le toca legislar terminar votando la ley menos mala. Muchos de los impuestos que hoy tenemos son impuestos que eran transitorios en una coyuntura de crisis económica y terminaron quedando eternamente, y es lo que hace engorrosa y mala, que asfixia a la producción y al trabajo, nuestra matriz fiscal. Bueno, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, sin más. Entre otros. Ahora, si vamos a una simplificación tributaria, que esa simplificación tributaria venga de la mano de una reparación para la Argentina que trabaja, para la Argentina que produce, para esa Argentina del mal llamado interior del país que genera los dólares que durante tanto tiempo muchos gobiernos nacionales los han dilapidado. Esos dólares tienen que verse
en resultados concretos, en políticas desarrollistas que en definitiva le mejoren la calidad de vida a los argentinos. Y me parece... ¿Se escucha acá? Sí. Sí, sí. Me parece, Paulino, agregando lo que dice Nacho también, es que lo que hay que tener en cuenta es que no es solamente la nación la que tiene que ajustar sus gastos, sino que son las provincias y los municipios. O sea, todos tenemos que... el paradigma tiene que cambiar para todo, porque si no es la misma historia, se va a repetir la misma historia. Mire, para mí hay un ejemplo muy claro de esto, que es lo que viene haciendo el Banco Nación. El Banco Nación dice, si yo tengo un municipio que me cobra el 7 u 8% de ingresos brutos sobre las transacciones, los saldos de transacciones financieras, y al lado tengo uno que me cobra el 0,8%, cierro esta sucursal y me paso a atender a esos clientes acá. Esto pasó en La Matanza y está pasando en otros lugares. Y esto está generando un cambio en cómo los municipios consideran que debe ser su relación con la actividad económica. Entonces, a mí me parece que eso es algo que tenemos... La historia de la Argentina es que tengo un déficit acá, tengo un incremento de gasto y aumento el impuesto. El municipio y la provincia el que tiene es ingresos brutos, los municipios una sobretasa, con lo cual así se hacen montos imposibles de poder soportar por el sector privado. Y después tenemos la legislación de fondo, que hemos hecho esfuerzos por tratar de modificarla, pero todos sabemos que con la legislación de trabajo que tenemos es imposible generar inversión y nuevos puestos de trabajo. O sea, definitivamente el gobierno va a un cambio en las Pero tenemos que hacerlo. reglas en materia laboral. Sí, tenemos que hacerlo, no hay duda. Obviamente, tenemos ¿Eso va que... a ser parte de lo que va a discutirse o va a enviar al Congreso Tiene que ser parte antes de la elección o después de la elección? No, a ver, nosotros por supuesto que lo hicimos antes de la elección a través del DNU 70. Por eso digo, ley, al Congreso, una ley. Sí, yo creo que la intención es que sea así, obviamente cuando tengamos los números necesarios, ¿no? Hoy haciendo un esfuerzo con La Libertad Avanza, el PRO, lo que integran la alianza del PRO, hemos llegado a mayorías, pero este es un tema que por ahí genera alguna división, no con el PRO, que siempre en esto hemos estado de acuerdo, pero sí por ahí con otros sectores, ¿no? Entonces, todos sabemos que tenemos que reformar la ley del contrato de trabajo. Bueno, esos son reformas de fondo que en algún momento de la campaña nosotros lo llamábamos reforma de segunda generación porque implicaba tener mayorías parlamentarias para llevarlo adelante. Pero está esta, la fiscal y la previsional, que son todos temas de fondo que hay que encarar. Porque cuando en el Congreso dicen vamos a incrementar, como dicen ahora, el sistema de jubilaciones, el monto de la jubilación y la pensión, ¿con qué se paga? ¿No? Entonces, todos sabemos que estamos en una situación crítica en el sistema, pero ¿cómo se paga? ¿Poniendo más impuestos? ¿Generando más inflación? Bueno, siempre es una opción entre dificultades la política, ¿no? Una Siempre opción. es una opción entre dificultades, quiero Sí, pero decir. ya eso lo hemos También vivido. es cierto que los jubilados con el Sí, Paulino. bono de 70.000 congelado hace un año y medio, Pero, Paulino, vienen corriendo lo de atrás. pero esa historia la hemos La vivido corrieron muchos antes y años. atrás, la corren ahora Sí, también. pero es una historia que hemos vivido décadas. Sí, pero no hay tiempo para esperar. Y ha llevado, sí, lo sé, pero es que no hay tiempo para esperar, pero con eso se han generado incrementos de montos retributivos de pensiones o jubilaciones También es cierto. que no han tenido financiamiento. ¿Y que ahí Definitivamente. se hizo? Impuesto o emisión. Que terminó inflación. ¿Qué genera la inflación? Pobreza. Hemos visto Peor la historia de remedio que la Argentina. enfermedad. Le quiero preguntar a Marco, porque estábamos hablando del contexto. ¿A usted, al sector privado, le ocupa más lo que hace el sector público en términos de lo fiscal, regulatorio, o le ocupa más el marco de contrato laboral con el que tienen que desenvolver la tarea? Quiero decir, entre las reformas, entiendo que todas son muy valiosas, pero ¿cuál es más prioritaria para el sector para ganar ese plus de competitividad que te obliga hoy un precio del barril de crudo más cercano a los $60 que a los 90? Vamos a matizar, porque tampoco quiero entrar en esto, digamos. Ya bastante en el trago. No es que me la juegue, porque la realidad es que para nosotros en la industria, no voy a decir que es lo único, pero lo más importante es el precio del barril. Esa es la verdad. Después, claramente, si los gobiernos provinciales y nacionales hacen mejor o peor su trabajo, nos la hacen más fácil o más difícil.
Pero la realidad es que lo que manda es el barril. Ahora, de alguna manera, el barril manda para bien y para mal. Manda para bien, o digamos, para mal, porque obliga a tomar decisiones difíciles cada vez que baja, pero para bien porque obliga a tomar decisiones difíciles cada vez que baja. Es decir, por supuesto, yo coincido creo que con el debate que tenemos que reestructurar el sistema de cargas impositivas, porque nosotros pagamos 70 millones de dólares de débitos y créditos. ¿Cuánto? 70 millones. 70 millones de dólares este año. Y la verdad que, digamos, no tiene mucho sentido. Prefería pagar más impuestos por ganancias que 70 millones de dólares por créditos y débitos. Y por supuesto, el tema de las retenciones, yo pensé que iban a ir por ahí, digamos, porque hasta ahora fueron por cosas fáciles. El tema de las retenciones... Bueno, estás vos para plantear las difíciles. No, yo no planteo las difíciles, yo solo estoy señalando algunos temas. ¿Retenciones cuánto te impacta? Hablando liso y llano, digamos. Y retenciones, dependiendo, obviamente, nosotros tenemos una refinería, exportamos menos de lo que supimos exportar, porque llenamos la refinería, es en torno a unos 100, 200 millones de dólares. Está claro, Guillermo, que la hoja de ruta retenciones, que es un impuesto poco feliz, que lo fue siempre, que es un desincentivo a la exportación en muchos casos, etcétera, está en la hoja de ruta del gobierno y Perdóname, voy a tirarle ahí un centro a los dos. Particularmente las retenciones al convencional, que en este momento necesita toda la ayuda, o dicho de otra forma, hoy estamos hablando, está acá el ministro, nos señalaba que Chubut, en Chubut se pagaron otros 60, justo el mismo número, 60 millones de dólares de retenciones de las exportaciones del año pasado. ¿Es correcto? Esos son 20 pozos del convencional. O sea, de alguna manera se pagarían 20 pozos más y ayudaría a restar el declino que inexorablemente un campo maduro tiene en todos lados del mundo, digamos, no solo acá. Así que nada, eso, las retenciones al convencional para los que todavía apostamos o digamos, mantenemos un legacy del convencional, es un tema relevante. Y 60 millones de dólares en el gran esquema de las cosas tampoco... Nacho. Yo creo que hay un punto de coincidencia con Franco muy importante y que no hay que tener miedo a la baja de impuestos. Nosotros tenemos dos casos testigos y de hecho hay muchos intendentes de la provincia. Uno es una ley de promoción a la inversión turística, donde muchos intendentes tenían dudas de adherir por el impacto. Obviamente el intendente tiene que pagar sueldo, en muchos casos se tiene que hacer impacto en lo fiscal, digamos, la cargo de recaudación. la recolección de basura. Sin embargo, hoy, después de un año y medio, ese supuesto costo fiscal, que en realidad era suma cero porque eran inversiones que no venían, dinamizó la economía, generó un círculo virtuoso donde se están construyendo en este momento hoteles de primer nivel en la provincia gracias a ese régimen de promoción y generó más ingresos. Cuando vos le levantás el pie de encima al contribuyente, bajás la evasión fiscal. Hay municipios que veíamos las estadísticas que tienen... Chubut es una provincia particular donde ingresos brutos está descentralizado a los municipios. Y tenían niveles de evasión de más del 60% en algunos casos, que tiene que ver un poco con esto. ¿Qué decidimos hacer? Un pacto fiscal provincial con los municipios para estandarizar los ingresos brutos y promover la baja en segmentos que son estratégicos, porque es tan malo las retenciones como ingresos brutos. Y hablando con Toto hace poco, surge una oportunidad también única, porque la nación, ¿qué necesita? Necesita dólares. Para tener dólares tenemos que exportar más. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y Chubut baja las regalías al no convencional, como ya nos comprometimos a bajar las regalías. ¿Qué son 3 puntos? Son 3 puntos. Y Nación se compromete a bajar las retenciones al convencional, que es más marginal, para las arcas nacionales, también. Eso se va a ver reflejado en más dólares, en más trabajo, en más producción, y el ejemplo es PECOM. PECOM se hizo cargo de un área que dejó YPF, nos hicieron una propuesta de inversión, de mayor inversión para duplicarla contra baja de regalías, y es un caso de éxito. Es un caso de éxito porque esa inversión, en definitiva, se ve reflejada en más producción. Y ralentizar el declive de una cuenca madura, créeme que no es fácil. Entonces, lo mismo
se puede aplicar a baja escala a nivel nacional. Y ahí, en vez de estar a los codazos a ver quién tiene que bajar más impuestos, hay que ser inteligente, sentarse y decir, bueno, yo pongo un poco, los gremios ponen un poco, las empresas ponen otro poco y Nación pone otro poco. Y de esa manera, ahí sí, ese desafío que te decía de ponernos de acuerdo va a llevar a una agenda de desarrollo que sea verdaderamente competitiva. Ahí asentía, Guillermo. ¿Qué es lo que necesita el gobierno? ¿En qué asentía? No, asentía, digamos, en... La baja de retenciones. Título, mañana. Rápido de reflejo, muy bien. ¿Qué es lo indispensable de las provincias y del sector empresario, entiende usted, para la consolidación de hoja de ruta del gobierno nacional? ¿Qué es lo que usted más requiere? ¿Qué es lo que el gobierno más necesita? Yo creo que fundamentalmente tendríamos que encontrar un pacto fiscal distinto, ¿no? Un nuevo pacto fiscal, un acuerdo fiscal con las provincias. ¿Estaría en línea con lo que pasa? Sí, obvio, claro que está en línea. También es cierto, y acá vuelvo a lo que mencionaba recién Marcos, ¿no? De qué es lo más importante, porque está claro que cuando uno consigue determinados logros, ya los da por sentados. Correcto. ¿No? Entonces, pero no hay nada que esté por sentado. Estamos en un periodo de prueba, digamos, ¿no? O sea, hay firmeza de parte del gobierno, pero también hay dificultades que atravesar. Entonces yo digo, es cierto que todavía hay como una especie de espera por la que algunos llaman la institucionalidad, otros llaman el temor a la vuelta, y todas estas cosas que están pendientes en los empresarios por la situación política que ha vivido el país durante los últimos 20 y pico de años. Entonces, estos logros tienen que consolidarse, se consolidan a través de las situaciones políticas. Si se confirma políticamente en las elecciones este modelo de transformación que estamos imaginando para la Argentina, bueno, eso pasa a integrar una de las bases para que Marcos pueda seguir planteando necesito pagar menos impuesto al cheque o no pagar impuesto al cheque, necesito que bajen las retenciones, pero antes que eso hay que consolidar el sistema, ¿no? Porque si nosotros, como decía antes, bajamos impuestos en función de reducción de gasto, pero si bajamos impuestos y no podemos reducir más el gasto, estamos en un problema, ¿no? Que ya lo hemos vivido muchas veces en la Argentina. Entonces, ahí pasa a cambiar la confianza en los inversores para hacer crecer la actividad económica. Hasta ahora vamos bien en ese camino, pero yo creo que hay que consolidarlo, ¿no? No es todo soplar y hacer botellas. Venimos a llevarlo a su terreno, que es la política, además de la jefatura de gabinete, naturalmente. Está diciendo que la energía no lo es, ¿no? No, la energía también. Bueno. La energía también. Simplemente, en virtud del tiempo y demás, esa hoja de consolidación de reformas estructurales, ¿las imagina con un gobierno algo distinto en términos de apertura al diálogo del que hemos tenido hasta acá, más belicoso, más batallador, más enfrascado en discusiones que definitivamente eran muy importantes darlas y tal vez del modo que se las dio? Pero ¿imagina algún viraje si hay un escenario electoral favorable? No, yo creo que sí, yo creo que vamos a consolidar una situación política que nos va a permitir trabajar en acuerdo mucho más fácil. Obviamente, tiene que cambiar la forma de integrarse las mayorías en el Congreso para eso, ¿no? Imagina y poder reuniones con gobernadores más asiduamente. No, sí, pero las aquellas tenemos. reuniones, aquel pacto de mayo que quedó Bueno, ahora lo acabamos de constituir al Consejo, ¿no? muy importante. Sí, lo hicimos en mayo también, porque el otro fue en julio, entonces ahora conformamos el Consejo en mayo para empezar a tratar esos temas que estaban en el pacto, que son todos bien importantes, ¿no? De los cuales algunos hablamos recién. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora estamos teniendo reuniones con gobernadores para firmar este acuerdo de intercambio de información, que me parece muy importante. Esto, el famoso tema de los dólares del colchón, que sí nos parece realmente importante poner, por lo menos, al menos una parte de esas reservas, de esos ahorros de los argentinos al servicio de la producción, del crecimiento, etc. ¿Esta semana? La intención es que la ley, va a ser una ley en realidad, que vaya al Congreso esta semana, sí. Muy bien.
¿En el Pacto de Mayo tenés alguna expectativa? Yo creo que yo celebré cuando hubo un llamado por eso al te lo Pacto digo. de Mayo, porque creo que es necesario justamente sentar las bases de un acuerdo a mediano y largo plazo. Tener políticas de Estado a largo plazo en este país parece utópico, pero es determinante para poder ser un país normal. Yo no le tengo miedo a la discusión con vehemencia. No le tengo miedo ni tampoco, en tanto y en cuanto haya resultados. Yo discuto con vehemencia también. El tema es, hablando de energía, ¿a qué le dedicamos más energía? Si le dedicamos más energía a discutir el valor de una docena de empanadas o le dedicamos más energía a discutir una agenda de desarrollo que saque adelante la Argentina. Y yo creo que este gobierno tiene una vocación reformista que hay que aprovechar y que encare los problemas de frente. Me parece que es una oportunidad. Después podemos discutir la forma, pero aprovechemos que hay una vocación reformista para parar la pelota, levantar la cabeza, olvidarnos que es un año electoral por una vez en la vida y laburar en serio en lo importante. Ahí tenés dirigentes carroñeros que siempre van a existir, pero yo creo que la sociedad misma está harta de esa carroña política y electoralmente los van a terminar poniendo en su lugar. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien, para que a la Argentina le vaya bien, a este gobierno le tiene que ir bien, pero ahí es donde tenemos que tener todos la humildad suficiente para sentarnos y definir esos puntos, militar esos puntos, que en el Pacto de Mayo, yo insisto, creo que nadie de los que estamos acá puede estar en contra de lo que refrendamos ese día. Bueno, sentémonos y volvamos a ese gran desafío de ponernos de acuerdo. No quiero dejar que concluya, a propósito de ser el panel de cierre y con el agradecimiento por haber estado a Marcos, a Guillermo, etcétera, sin que digas qué imaginás para el Chubut 2030, 2031. Recién Horacio decía, 2031 me voy, pero me voy con la última obra, etcétera, y ahí empiezo mis vacaciones. La pregunta es, ¿qué imaginás Chubut en ese potencial que tiene? ¿Qué imaginás vos, si fueses gobernador, si te tocase, etcétera, para el 2030? Bueno, ahí tomo algo que dijo Franco también, que uno a veces, cuando hay resultados, tiende a acostumbrarse y perdemos de vista de dónde venimos. La verdad que un gran desafío que tuvimos en Chubut es recuperar la educación. Porque si no tenés educación, podemos mostrarte que tenemos los recursos que sean, pero nada tiene sentido. Yo imagino un Chubut 2030 donde hayamos recuperado todo ese tiempo que perdimos, donde cualquier chubutense pueda desarrollarse profesionalmente en lo que desee, donde terminemos con las asimetrías internas, porque también hay un trabajo de federalismo en las provincias donde hay muchos pueblos que están aislados energéticamente, hay muchos pueblos que no tenían conectividad a internet, y hoy estamos haciendo un trabajo de integración muy profundo para, en definitiva, nivelar para arriba, que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a una educación terciaria, de calidad, salud. Todo eso, todo lo que estoy hablando, obvio que cuesta dinero. Y la discusión de una matriz fiscal más justa no es una discusión de cuánto me da y cuánto te doy, es una discusión de derechos y obligaciones. Yo imagino, trabajo y estoy seguro que vamos a ir hacia una provincia que sea protagonista de ese cambio definitivo que necesita la Argentina, exportando mucho más, generando mucho más trabajo, pero sobre todo dándole muchas más oportunidades a las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Un placer. Gracias, Marcos. Gracias, Nacho. Muy gentil. Muchísimas gracias, señor gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, señor jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, señor Marcos Bulgeroni, CEO de Pan American Energy, y Paulino Rodríguez, que ofició de moderador. Concluimos de esta manera esta jornada. Agradecemos a todos por su participación y a los oradores y moderadores que nos acompañaron en el día de hoy. Los invitamos ahora al lunch de cierre para seguir compartiendo ideas y fortaleciendo.